Pues para mí es una forma de comunicar y de narrar también, ¿no? Yo creo que es con la que empecé, porque yo cuando era niño empecé antes a dibujar que a escribir, evidentemente como cualquier otro niño, pero casi me he expresado mejor siempre que ilustrando que escribiendo, la verdad. Siempre he sido más visual. Y luego pues un arte y un placer, ¿no? Porque la verdad es que el dibujo, la ilustración, no sé, es una gozada el poder expresarse de esa manera. Incluso recuerdo en Bellas Artes cuando hacíamos modelo a carboncillo también, hay un momento que casi es como religioso, ¿no? Que estás ahí centrándote en el dibujo, en los trazos y demás, y es algo que me encanta. Entonces, también es verdad que hay muchos ilustradores que me han influenciado, que me encantan, pero bueno, quizás una influencia más en cine de cara a las pelis. Sí, sí que es verdad, yo de poesía controlo muy poco, la verdad, pero de literatura sí que es verdad que sobre todo pues la literatura gótica, desde Poe, Lovecraft, luego Matheson, eh, Howard también, con Conan, o sea, también el fantasy de Tolkien, por supuesto. No sé, supongo que un poco todo ese mundo del terror y lo blasfemo, lo insondable de Lovecraft, todo ese mundo siempre me gusta mucho. Yo me metí a Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes, no estudié cine, pero en Bellas Artes me metí para hacer ilustración. Ilustración, cómic, arte conceptual, ¿no? Y bueno, desde niño siempre me ha encantado el cómic, por ejemplo Asterix era uno de mis cómics favoritos, ¿no? Y luego pues más adelante, yo qué sé, pues uno de mis cómics favoritos, por ejemplo, es Hellboy, por ejemplo, ¿no? Así digamos de los últimos años, ¿no? Y bueno, sí que tenía idea de si podía dedicarme al cómic. Había hecho mis pinitos, mis cómics amateur y demás, y en Bellas Artes teníamos alguna asignatura, me metí a asignatura de cómic, de narración gráfica, pero, pero digamos que me picó antes el gusanillo del audiovisual que el cómic cuando empecé a estudiarlo, ¿no? O sea, me empecé más a hacer cortometrajes que cómics cuando empecé a estudiar las dos cosas. Y ya pues tiré por ese camino. Por poder. Una cosa es... O sea, normalmente no veo más de una. De vez en cuando dos y rara vez tres. Suele ser más en festivales, cuando se da el contexto en el que compartes un poco esa afición por el cine. Pero bueno, yo el máximo suelen ser dos pelis. Yo creo que no es una decisión tampoco, es algo que como me ha gustado de siempre, eh, de alguna manera las iconografías de los mundos fantásticos, mitológicos, donde hay monstruos y demás, me interesa mucho y disfruto mucho con el construir esas pesadillas, esos sueños o esos conceptos que vienen de lo humano, ¿no? A través de esas situaciones surrealistas, oníricas o monstruosas, ¿no? Y siempre me ha gustado, me divierte mucho más que la realidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, no es algo que haya decidido, sino que es que siempre es lo que he querido hacer. Bueno, a ver, me gustaría haber sido ilustrador o ¿no? Algo vinculado a la imagen, a la narración a través de la imagen, dibujante de cómics. Bueno, eso evidentemente no está muy lejano de lo cinematográfico, pero bueno, músico me hubiera gustado. No sé o sea, no sé tocar ningún instrumento, pero también es otra forma de expresión, ¿no? Y luego también me gusta mucho lo que tiene que ver con la naturaleza. Es, yo que sé, forestal o espeleólogo o algo que tenga que ver con la naturaleza, ¿no? Creo que en mis películas está claro que es un entorno en el que me siento muy a gusto, ¿no? Y bueno, pues sí, los bichos y la naturaleza siempre me ha gustado. Sí, bueno, primero porque era muy caro. O sea, yo no me podía, mi familia no se podía, no podíamos permitirnos que hiciera algún tipo de carrera de cine porque pues, es una carrera cara. Y también, en principio, porque no me lo había planteado. O sea, yo me metí en Bellas Artes porque quería hacer ilustración, infografía también me gustaba, o sea, el tema de ordenadores y, pues ilustración digital y demás también me interesaba mucho.
Y ya una vez, sí que es verdad que en Bellas Artes empecé a conocer el lenguaje cinematográfico, audiovisual y demás, me planteé el estudiar cine en alguna escuela de cine, pero no era viable, o sea, económicamente no podía hacerlo, y de alguna manera encontré mi aprendizaje en hacer cortometrajes durante unos 10-15 años hasta que llegué al largo. Pues no sé si decir que desgraciadamente soy el mismo, porque no sé desconectar. O sea, estoy 24 horas pensando en los proyectos. O sea, hasta cuando duermo, cuando me voy a la cama, cuando estoy comiendo, cuando estoy en el coche, cuando hago deporte, o sea, cuando veo la tele, estoy todo el rato pensando en las películas. Entonces soy incapaz de separarlo porque las películas son yo de alguna manera, ¿no? Estoy hablando de mí, de mis inquietudes, de mis obsesiones, de mi forma de ver el mundo. Y entonces cuando, no sé, cuando estoy viviendo estoy pensando en las pelis. Y creo que también es un problema eso. Hombre, secreto, pues no hay ningún secreto, ¿no? A ver, hay muchos festivales y hay muchos premios. No es tan complicado ganar premios en festivales, porque hay mucho, pero sí que es verdad que en mi caso yo sobre todo gano premios de público. O sea, mis proyectos de alguna manera contactan con el público y no sé, pues no sé, de alguna manera hay una empatía, ¿no? Yo sí que es verdad que dirijo como público. O sea, yo no dirijo intentando plantear algo creativo, artístico, tal y cual, sino hago lo que me gustaría ver, que es lo que yo tengo dentro y lo quiero sacar, ¿no? Pero sí que mis historias son las historias que a mí me gustaría ver si fuera público. Y como soy parte del público también, pues así es como funciona, vamos. Muy cabezón, soy muy cabezón, o sea, eso es lo que dicen mucho, que siempre me salgo con la mía, pero luego a la vez intento generar un ambiente de trabajo agradable. O sea, ya yo considero que toda la gente que está conmigo haciendo una película está dejándose la piel, porque además mis películas no suelen ser fáciles, siempre hay elementos de peleas o de localizaciones complicadas y siempre es duro, ¿no? Entonces yo valoro mucho a mi equipo y quiero que esté contento y que esté inspirado y emocionado para hacer la película, ¿no? Yo para eso creo que tenemos que ser una piña. Entonces respeto mucho, intento que haya muy buen rollo, pero a la vez soy muy cabezón. Sí, yo creo que bueno, me ha pasado algo que hablándolo con colegas de profesión nos pasa un poco a todos lo mismo. Cuando empiezas estás muy obsesionado con la forma, con que la película sea perfecta, que te dibujas todos los storyboards, te estudias películas, ¿no? Y casi es más por una cuestión de inseguridad, porque quieres tenerlo todo perfectamente preparado para que a pesar de que pueda haber problemas en rodaje, que siempre los hay, tenerlo todo clarísimo, ¿no? Y que sea tal cual. Luego, según vas haciendo pelis, te vas dando cuenta, de que eso es imposible. O sea, tener el control absoluto en una película no tiene sentido, de hecho. Y la película agradece que respire de alguna manera, o sea, que no seas tan encorsetado con el encuadre, que no lo tengas todo tan cerrado, que dejes también al equipo un poco que le deje fluctuar un poquito a la peli, ¿no? O sea, que el actor pueda proponer cosas, que el vídeo de foto también te proponga un poco dentro de lo que tú le has pedido, que él también improvise un poco, ¿no? Entonces, eso hace que la película, de alguna manera, como te digo, respire un poco más y sea más viva, de alguna manera, más real, te la creas más, ¿no? Si no, se le notan siempre un poco las aristas. Y yo creo que cada vez que he ido dirigiendo voy más tranquilo, siempre me lo preparo, me dibujo un storyboard, en eso no he cambiado, pero el storyboard lo considero un punto de partida a modificar sin ningún tipo de problema. Pues depende para qué, porque cierto tipo de lecturas las leo más en euskera, como puede ser algunos textos de antropología o de mitología y demás, que de alguna manera están muy vinculadas a mis películas,
pero luego sí que es verdad que el día a día con mis padres, por ejemplo, hablo en castellano, con mis hermanos y hermanas hablo en euskera, con algunos amigos hablo en euskera y con otros en castellano, pero sí que es verdad que también la cultura que más consumo quizás sea en castellano, también en inglés. Intento consumir más cultura en euskera, no sé, no te sabría dar un porcentaje claro, pero bueno, sobre todo euskera y castellano, ahí está. Pues yo creo que es un poco como lo que antes he comentado de la fantasía, que eh, es algo que siempre ha estado conmigo. O sea, yo cuando de niño iba al monte, que íbamos todos los domingos al monte, íbamos a bosques, cuevas, subíamos a montes y siempre nos contaban historias de las zonas. En los ríos había las mías, en las cuevas estaba Mari y en los bosques estaba Sajau, ¿no? Y entonces, en casa, bueno, pues es algo que siempre estaba ahí conmigo. En casa teníamos cuentos infantiles basados en mitología vasca, a la vez que teníamos igual de otras mitologías o de cuentos, ¿no? Populares. Y entonces siempre ha estado ahí. Y digamos que siempre lo he sentido más cercano porque es la mitología de mi cultura y porque yo he ido a esos sitios donde se supone que están esas deidades, ¿no? Y siempre me ha fascinado. Entonces, bueno, es algo a lo que he recurrido siempre a la hora de querer expresar cosas, de, de ver una forma de contar una forma de ver el mundo diferente, ¿no? Pues ese panteón donde la diosa Mari, que es la diosa madre, que es la madre tierra, es la suprema deidad, ¿no? En la que todos venimos de la tierra y volvemos de la tierra, que todos los seres mitológicos están vinculados a la naturaleza, ¿no? De una manera muy, muy profunda, que representan, digamos, directamente esa naturaleza, ¿no? Pues las mías son el río, los protectores del río, Basajón es el bosque, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que bueno, ya al final vas más allá de los cuentos y demás, luego también leyendo bastante antropología, de gente erudita del tema, no solo mitología vasca, sino en general, digamos, comparativa de mitologías y demás, que hay una cosa en la mitología vasca que se repite mucho en los cuentos, que dice que todo lo que tiene nombre existe, escenado en Gustia Bada. Entonces habla un poco de cómo, si mantenemos esos nombres de esas deidades, lo que esas deidades representan va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, para mí ahí hay también un mensaje, un subtexto ecologista muy bonito en la mitología vasca que siempre va conmigo. Bueno, pues fueron 8 años levantar y reventar y la verdad es que fue un viaje largo. Primero porque era muy difícil convencer a los productores de que se podía hacer una película de género fantástico, oscura y gótica con demonios, basada en un cuento folclórico de un herrero que era tan malvado que era peor que los demonios del infierno, ¿no? Entonces me costó mucho, fui a productores que me dijeron que no, y bueno, lo que hice fue, gracias a que yo soy ilustrador, pues me hice un libro de tapadura como en todo el arte conceptual y iba a las reuniones con el libro, a las subvenciones también presenté el libro y creo que eso de alguna manera sí que marcó un poco la diferencia por lo que me ha llegado, ¿no? Como he dicho, soy muy cabezón y entonces estaba ahí pues, defendiendo el proyecto y poco a poco fuimos consiguiendo la financiación. De hecho, no conseguimos toda la financiación para poder hacer toda la película, pero sí para rodar. Y cuando íbamos a ir a rodar es cuando Alex de la Iglesia se entera del proyecto y hablando con él y demás, bueno, él al final entró después de haber rodado la película y gracias a él cerramos el presupuesto para terminar la postproducción. Y es como entró Netflix, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, pues, bueno, todo, pues casting, había actores como Cándido Uranga que tenía claro para Apache, pero por ejemplo Neko Sagardoy no le conocía y quedé con él un día, hizo una prueba y vamos, o sea, a la primera encontré a Sartael, al demonio, y bueno, ¿qué más contar? Que fue para mí un grandísimo reto y por primera vez me enfrenté a lo que es un rodaje tan largo, ¿no? De 7 semanas, donde sobre todo la lección más importante que aprendí, que eso, siempre que alguien me pregunta que va a hacer su primera película, a ver si tengo algún consejo para darle, es que tienes que tener muy buena salud.
tienes que ir fuerte a rodaje porque va a ser una batalla. Bueno, el demonio en sí es un súbdito del diablo, porque el diablo, digamos que es Lucifer, ¿no? Es esa personalidad que representa el mal o el contrario en la mitología o en la religión cristiana, y los demonios son los súbditos, ¿no? Siempre hay esa diferencia entre diablo y demonio. Y bueno, para mí de alguna manera los demonios y el diablo son como deidades de otras mitologías que la religión cristiana ha demonizado y los ha convertido en demonios. Me gusta creer como, por ejemplo, en el griego daimon, ¿no? Daimon viene de griego y son espíritus de lugares. Los daimon son como númenes. Puede haber en un río un daimon, ¿no? Una criatura, un espíritu de ese río que es pagano. Entonces de repente viene la religión y dice, no, es un demonio. Y entonces me imagino a ese daimon, que puede ser visualmente muy bello, de repente que como lo han satanizado, le salen cuernos y demás y lo condenan al infierno, ¿no? Entonces me gusta pensar un poco de esa manera, de que todo cambia, depende con qué perspectiva lo mires. Sí, de alguna manera yo cuando casi he rodado una película ya estoy pensando en la siguiente. O sea, ya cuando hemos rodado ya entro en postproducción y hay otras personas que nos metemos en montaje y postproducción de efectos, sonido y música y demás, yo ya estoy escribiendo la siguiente. Entonces, para mí sí que es verdad que cada vez que hago un proyecto es como si me exorcizase algo. Lo sacase, lo colocase en un sitio y ya voy a rebuscar otra cosa para darle forma y sacarlo y ponerlo en otro contenedor. Pues recuerdo que la preproducción fue muy complicada por temas de coproducciones y demás, de poder levantar la producción, y llegué tan cansado a rodaje que lo disfruté muchísimo. Fue como con un chip muy abierto, muy venga, a muerte, ya está, lo voy a conseguir, esto es una locura, esto que vamos a hacer, voy a hacer una batalla, voy a recrear estas deidades mitológicas que me han obsesionado desde niño, ¿no? Entonces ya una vez supe que lo iba a hacer, no sé por qué, lo disfruté de una manera súper orgánica. Y como te he dicho antes, a nivel, por ejemplo, de planificación, tenía muy claro el story, pero luego llegábamos al bosque y buscaba la zona más bonita, más que otra cosa. Decía, no, hay que representar el bosque como algo épico, ¿no? Algo grande, algo precioso, ¿no? Entonces, la verdad es que lo disfruté mucho. También, como antes te he dicho, yo soy una persona bastante asilvestrada y me siento muy bien en la naturaleza, tanto en montes como bosques como en cuevas. La visión que tenemos de lo que va a pasar, por ejemplo, siempre hay como una visión muy negativa de las salas de cine están cerrando, las plataformas están unificando la forma de hacer cine, pero luego, por otra parte, la industria cinematográfica está mejor que nunca. O sea, tiene una salud increíble, estamos rodando aquí más que nunca. El cine internacional independiente está en un punto súper interesante. O sea, hay mogollón de películas independientes en diferentes géneros que están haciendo cosas muy, muy interesantes y muy, muy de autor. Incluso te diría que hasta hay ciertas superproducciones mainstream, por decirlo de alguna manera, que tienen un punto muy de autor, como yo que sé, por ejemplo, Dune o Oppenheimer. O sea, quiero decir, son películas muy comerciales, pero oye, si las películas comerciales no van a ser así, pues me parece que estamos en un punto muy interesante. Y luego hay otra cosa, que vemos el cine del futuro desde el prisma de aquí. Hace poco estuve en México, por ejemplo, y en México la gente abarrota las salas de cine. O sea, va una película independiente a una sola sala y se peta. Entonces, claro, depende de la cultura de cada país, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que va cambiando, va mutando, y que aquí, aunque el tema de la exhibición de las salas pues no está muy bien,
El tema de producción, sin embargo, está en una salud increíble, así que, bueno, habrá que ser positivos y seguir peleando.